Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la clase del curso internacional Sello CLAD sobre la Agenda 2030 en Iberoamérica, cómo avanzar sin dejar a nadie atrás, a cargo del profesor Manuel Arenillo. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, quisiera agradecer y felicitar a todos los alumnos que estuvieron activos este fin de semana e hicieron la entrega correspondiente de las actividades pautadas relacionadas al tema en curso. Y queremos informarles que tenemos 20 alumnos que han hecho la entrega de su trabajo, el trabajo para esta semana, y todos aquellos que todavía no han podido hacer el envío, vamos a extender el plazo, vamos a darles una prórroga para que por favor se pongan al día, recordándoles que cada sesión y cada foro es evaluado por el docente, tiene una ponderación en la nota final de cada uno de ustedes. Así que por favor, para que se pongan al día, vamos a extender el plazo hasta el día jueves. De todas maneras, esta información se las estaremos haciendo llegar al finalizar a través del grupo de WhatsApp. Esperamos que este fin de semana haya sido de provecho para ustedes y que se hayan podido poner al día con todas las actividades correspondientes. Sin más que agregar, dejo con ustedes al profesor Manuel Arenillo. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Barreto. Bueno, pues efectivamente estamos ya en la semana 2, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista del curso, la semana 3 para ustedes. Y vamos a centrarnos en algunas cuestiones que ustedes han ido planteando en los foros y también en las actividades que han ido entregando. Yo he aprendido mucho, ya lo digo siempre, y no es simplemente retórico, es así. Hay cosas que ustedes comentan, que señalan las experiencias de sus países. Yo observo la evolución de los últimos 5 años y observo cómo efectivamente ha ido calando la Agenda 2030 en muchas organizaciones públicas, pero sin embargo siguen apareciendo problemas, digamos, críticos, ¿no?, a lo largo de estos últimos años. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a hacer con PDFs. El PDF lo van a tener ustedes inmediatamente después de la sesión, con lo cual podrán verlo con más tranquilidad y podrán descargarlo. Bueno, a ver si me deja moverlo a un sitio adecuado. Bien. Bueno, vamos a ver. Este segundo tema trata sobre lo que señala el título, buenas prácticas en Iberoamérica sobre datos, aceleradores y localización. Hace 4 o 5 años, cuando empezaba a dar ese tipo de cursos, pues bueno, había pocas experiencias y las experiencias eran parciales, pero como les he señalado, hay una serie de temas que siguen estando, digamos, de actualidad. Y algunos de ellos han avanzado y otros no tanto. Y también ha sido muy gratificante para mí ver en el foro y en las actividades que han entregado cómo ustedes ponen mucho énfasis en 2 aspectos que vamos a tocar hoy, que es la cuestión de los datos, de la estadística, de la información disponible y cómo tratarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones y para contrastar la realidad en la consecución de los ODS, y también la necesidad de localizar.
los niveles subnacionales, especialmente municipales, locales, el nivel, digamos, más básico de los estados, en la Agenda 2030 y cómo enlazar los distintos niveles territoriales. Bueno, yo también he ido evolucionando, digamos, en la forma de ver este tema. Es un tema que lo abordé desde el principio y que era relativamente original. Poco a poco los organismos internacionales han ido incorporando una serie de materiales, una serie de experiencias, y bueno, yo creo que puedo sintetizarlas de una manera lo más didáctica posible. Tienen ustedes los textos base, también los ampliados. Recuerden que tienen una serie de textos que son obligatorios, que son reducidos en cuanto a las páginas a leer, pero que después pueden ampliarlo en ese mismo artículo de referencia, ese mismo informe, y que después tienen una serie de lecturas complementarias para poder profundizar en ellas. Así lo han valorado algunos de ustedes en los comentarios que han ido realizando, ¿no? Bueno, vamos a ver 4 puntos básicos: medición y datos, palancas y aceleradores en la situación de los ODS, y los ODS digitales, el ODS digital o los ODS digital, la localización y las conclusiones, ¿no? Vamos a ver, la medición y los datos. Bueno, Naciones Unidas ya desde el año 2018, digamos, pone énfasis en la necesidad de incorporar nuevas fuentes de datos para aprovechar el máximo poder de la revolución de los datos. Se han pasado 5 años, por supuesto no era aventurarse en un futuro incierto lo que se podía plantear que iba a desarrollarse con los datos y con la ciencia de datos y con la inteligencia artificial, pero ya lo que hace las agencias de Naciones Unidas ya desde luego ven que hay un potencial enorme para poder acelerar la consecución de la Agenda 2030. Y también nos da otra pista que es muy importante. Nos dice que necesitamos, digamos, ampliar la información disponible en cada uno de los objetivos, de las metas, de los indicadores, y que hay que introducir una información desglosada, porque si no vamos a tener, digamos, grandes números, por ejemplo, mayores de 15 años y menores de 29. Bueno, eso es un universo muy grande y nos pide que esa información se desglose según ingresos, sexo, edad, raza, etnia, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, entre otras características. Esto realmente es un reto enorme para muchos países, incluso los que tienen sistemas nacionales de estadística relativamente evolucionados. ¿Por qué pide esto Naciones Unidas? Bueno, pues este tipo de información es necesaria para dar forma a políticas eficaces y para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto que podía ser algo puramente teórico, bueno, decir, bueno, ya está Naciones Unidas repitiendo una serie de mantras a lo largo de los últimos años, etcétera, etcétera. Esto se convierte en absolutamente imprescindible y, digamos, uno de los objetivos claros para el sistema de Naciones Unidas y otros organismos, porque observan que cuando hay una lentitud en la consecución de los objetivos, este es uno de los motivos. Y desde luego, desgraciadamente, la pandemia nos puso de manifiesto cómo no teníamos la información suficiente para abordar el efecto de la pandemia en determinados colectivos, en determinadas regiones, y también esto después lo veremos cómo afectaba a los distintos niveles territoriales de los que disponíamos muy poca información. Tenemos informaciones globales, nacionales, por sistemas de muestreo muy grandes, con lo cual efectivamente acertamos, pero cuando bajamos a nivel de detalle, de nivel regional, nivel subnacional, nivel municipal, local, pues efectivamente ahí perdemos todo tipo de información y no sabemos cómo actuar en lo micro, ¿no? Que cada vez es mucho más importante. ¿Pero para qué sirven los datos? Pues miren, los datos sirven, este es un ejemplo de CEPAL, pues para ver cuál es el crecimiento del ingreso real por adulto, por percentil de ingresos en la distribución global, y para darse cuenta, bueno, pues esta es la famosa curva del elefante. Bueno, pues vemos que hay un empobrecimiento en las últimas décadas, en estas últimas 40 años, y que el percentil superior de renta es el que acumula la mayor parte de la renta en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco, esto es uno para lo que sirven los datos. También sirven pues para medir la percepción de la efectividad gubernamental, también realizada por la OCDE, CAF y CEPAL, ¿no? sobre datos precisamente del Banco Mundial. Nos permite ir a aspectos en los que no podíamos incidir nada más que desde un punto de vista teórico. Es decir, hace unos años hablábamos de la necesidad de fortalecer institucionalmente, de la capacidad gubernamental que tenían, o institucional que tenían los distintos países, pero no podíamos medirlo, ¿no? Vamos incorporando, es cierto, con dificultad y con, bueno, hay que avanzar mucho todavía desde el punto de vista teórico y metodológico, pero cada vez tenemos mucha más información de la realidad y necesitamos mucho más detalle de esa realidad, ¿no?
Por ejemplo, yo lo suelo poner en muchos cursos que hago y presencialmente pongo un caso práctico sobre el índice de vulnerabilidad por catástrofes en el caso de República Dominicana, ¿no? Donde pues precisamente con manejo de datos se puede ver no, digamos, los efectos generales territoriales de los huracanes o de las grandes catástrofes naturales en general en un país, sino qué efecto tiene dependiendo del tipo de población al que, digamos, le afecte el huracán, ¿no? Sabemos que afecta más, por ejemplo, con estos datos del IVAC en República Dominicana, afecta más a determinados colectivos que a otros, ¿no? Y entonces a unas regiones que a otras, si viven cerca de los ríos o no viven cerca de los ríos, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones cada vez nos permiten, si no paliar, lógicamente, las catástrofes de la naturaleza, sí por lo menos sus efectos, mitigarlos y desde luego después tratar de atender de una mejor manera, mucho más certera a los que se han visto afectados, ¿no? Bueno, desde hace ya mucho tiempo PNUD, otro elemento del sistema de Naciones Unidas, pues ha trabajado precisamente sobre grandes datos o las correlaciones entre los indicadores para el logro de la erradicación de la pobreza, ¿no? Este aspecto es muy importante, donde establece correlaciones entre distintas variables y algunas son, digamos, contrafactuales o algunas son contralógicas o contrarracionales, ¿no? Pues bueno, pues hay uno de ellos que, por ejemplo, indicadores que presentan sinergias. Países con un alto nivel de años promedio de educación presentan menores brechas entre hombres y mujeres en el cuidado de menores, ¿no? O indicadores sin baja o baja correlación. La violencia contra la mujer tiene baja correlación con todos los indicadores de progreso social, lo que hace falta una necesidad de política específica. Bueno, este tipo de cuestiones nos permiten, o bien a veces romper con ideas preconcebidas que teníamos y desde luego en cualquier caso atender mucho mejor las necesidades de estas brechas que desgraciadamente cada vez son más crecientes o quizás son crecientes muchas veces porque nos damos más cuenta de ellas, porque tenemos más información y por eso son tan importantes los datos y su tratamiento, ¿no? Un elemento esencial de la capacidad institucional, sobre la que yo les insisto mucho en los textos y también en los foros, es precisamente la estadística o disponibilidad y tratamiento de los datos. Es un elemento esencial que, como digo, ya en estos momentos está fuera de toda duda, ¿no? Nos piden datos que se desagreguen, que tengamos información a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y local. Es un dibujo sencillo, pero muchas veces nos quedamos en el nivel nacional o en el regional, Latinoamérica. Algunos de ustedes lo han puesto, bueno, esto es Latinoamérica, pero en mi país hay una serie de características. Pues necesitamos no solo intuiciones, necesitamos datos, necesitamos información. Y fíjense, de lo regional a lo local necesitamos dar 4 saltos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es complicado muchas veces de obtener esa información, pero desde luego es imprescindible. Es uno de los elementos esenciales de ese fortalecimiento institucional. Bueno, el sistema regional que hay en Latinoamérica sobre desagregación de datos, bueno, pues aquí nos habla de los indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos dicen que deberían desglosarse lo que les he señalado antes de Naciones Unidas: ingreso, sexo, edad, ubicación geográfica, discapacidad, ¿no? En el sentido que se señalaba por la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y después las dimensiones para desagregación de los datos, 188 desagregaciones, desde los saldos migratorios a la raza, la etnicidad o el sexo o la edad, ¿no? Esto es cada día más importante. Yo los trabajos que he realizado incluso para el CLAD sobre Iberoamérica, el último que hice sobre Costa Rica, bueno, ahí hay un gran compromiso, ¿no?, de este país, como de otros muchos en Latinoamérica, con esa necesidad de obtención de datos en el nivel más desglosado posible y también desagregado, y también en el nivel más cercano a la población. Bueno, sin embargo, cuando vemos los datos, en este caso son los últimos disponibles de Naciones Unidas, bueno, pues el año más reciente de disponibilidad no solo hay que tener datos, sino que los datos sean disponibles por promedio ponderado por indicador. Pues miren ustedes, una buena parte de esos datos ya en el año 2021 tienen 2, 3, 4, 5 años, 6 años de retraso. Claro, datos de 6 años de retraso, en cualquier caso ya ahora decimos, ¿no?, antes y después de la pandemia. Muy bien, todo lo que sea después de la pandemia y no podemos contrastarlo con antes de la pandemia, pues no sirve, no sabemos, ¿no?, lo que ha supuesto. Bueno, aquí también lo vemos, proporción de países con datos disponibles. Pues mire, hay países que solo tienen el 10%, el 20%, el 40%, ¿no? Así es muy difícil avanzar, ya no solo desde el punto de vista de la Agenda 2030, sino también del propio desarrollo de cada uno de nuestros países, ¿no?
Un elemento esencial en el que se ha basado la información estadística es el padrón, ¿no? El censo o el censo, depende de cómo lo llamamos en cada uno de los países. Los censos, los padrones, ¿no? Bueno, pues hay países que tardan muchos años en hacer sus censos, ¿no? Y volvemos a los datos, digamos, disponibles. Bueno, pues Chile tenía en el 17-18, bueno, pero por ejemplo Colombia, pero ya no tenía previsto hacerlo hasta varios años después. Es decir, es muy difícil, todos sabemos lo complicadísimo que es levantar un censo y lo costosísimo que es. Bueno, por eso Naciones Unidas y otros organismos nos dicen que necesitamos completar esa información estadística tan fiable con otros datos complementarios que nos ofrecen, por ejemplo, pues los datos de las redes de datos o de las redes sociales o los datos informales o formales, la aplicación de la conexión, digamos, de Internet de las cosas, etcétera, que podamos complementar cuestiones que vienen a través, por ejemplo, del uso de los móviles en las catástrofes o cuestiones muy concretas en materia de pobreza a través de indicadores indirectos que pueden servir, eso sí, lo digo ya desde ahora, como complemento, no puede sustituir la estadística tradicional. Tenemos que seguir fortaleciendo la estadística, pero no podemos sustituirla simplemente por esta información que nos proviene, porque esa información es aleatoria, esa información no es completa, esa información está sesgada y desde luego esa, digamos, no está sistematizada, ¿no? Hay autores que ya han escrito sobre este asunto de una manera muy determinada y muy concreta, concluyendo lo que les acabo de señalar, ¿no? Necesitamos información estadística y puntualmente podemos complementarla, pero no sustituirla por estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Bueno, hay países, este es el caso hace ya unos años de República Dominicana, con el que trabajé justo antes de la pandemia en varias sesiones y en varios cursos. Bueno, pues hay que establecer un plan nacional de estadística en cada uno de los países, con fortalecer y sabiendo que esto es a largo plazo y por lo menos debe ser de una manera sistemática. Más recientes son estos datos que establece CEPAL y nos señala, que ya lo puse en la primera presentación, nos señala, bueno, cuáles, si se han alcanzado las metas y qué indicadores son los que tenemos, ¿no? Bueno, pues ya vemos pues que ahí que se hayan alcanzado tenemos 54 indicadores. Sabemos que los indicadores iniciales de la Agenda 2030 son 232, ¿no? Hay otros que tenemos que hay tendencia, pero son insuficientes, 58, y hay 34 que no tenemos indicadores, en general, en América Latina y en el Caribe. Hay ODS con mucha menor información que otros, desgraciadamente, pues aquellos que tienen que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Muchos de ustedes en el foro y en las actividades ponen mucho énfasis en lo medioambiental, y si no tenemos información, ¿cómo podemos actuar? Esta es una cuestión muy importante, ¿no? Y de ahí, cuando vean ustedes con más detenimiento esta diapositiva, pues verán ustedes que esto es prioritario, ¿no? Para poder actuar en esos ámbitos. Bueno, otro de los elementos que se han convertido junto con los datos, y para eso necesitamos datos. ¿Para qué sirven los datos? Bueno, pues para alinear los ODS con los presupuestos. Esto es un elemento que lo he situado aquí, no en los aceleradores, lo podría haber hecho en cualquiera de los dos sitios, pero es un acelerador y a la vez, bueno, pues saber exactamente en qué se está gastando el presupuesto de cada uno de nuestros países, atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible, incluso entrando mucho mayor en el nivel de detalle. Desde un principio, este es el caso de Colombia, ya hizo la distribución de la inversión acumulada para el cumplimiento de los ODS del periodo 2015-2017, estamos hablando pues ya muy al principio, fue modélico, ¿no? Y bueno, podemos encontrar, perdonen que les ponga el ejemplo de mi país, pues bueno, estos son los presupuestos de este año 2023, donde se ha llegado a un nivel de sofisticación muy elevado por parte del Ministerio de Hacienda, ahora también Ministerio de Hacienda y Función Pública, bueno, donde vemos el número de políticas alineados con cada ODS y el panel de sinergias, donde se conectan 5 más políticas alineadas con esos ODS, ¿no? Con lo cual ya sofisticamos y tenemos una imagen fija. Bueno, tienen información sobre el caso español, que cada vez, digamos, el índice y el grueso de los anexos que acompañan al presupuesto, los presupuestos generales de Estado, son más voluminosos, precisamente porque cada vez hay más información disponible y nos permite ese alineamiento y saber exactamente saber en qué lo estamos gastando y cuáles son y priorizar realmente, no sobre bases puramente teóricas, de puramente, digamos, argumentales, sino desde el punto de vista cuantitativo. Esto es un elemento muy importante y es una ayuda, desde luego,
A mí cuando me preguntan, bueno, ¿cuál cree usted que es el elemento o qué política habría que tomar para poder avanzar más rápidamente? Desde luego, aparte de las cuestiones de los ODS en concreto, que ya les dije la vez anterior, que educación, desde luego siempre digo el alineamiento con los presupuestos y desde luego el fortalecimiento del aparato estadístico y del aparato de datos y la gobernanza de datos y la administración de datos en cada uno de nuestros países, ¿no? Bueno, aquí son los informes nacionales, voluntarios de cada uno de los países, y en este caso, que esta es la fuentes de CPI de 2021, nos dice, bueno, pues cómo establecemos en cada uno de estos países distintos ítems relativos a los datos, ¿no? Por ejemplo, si se identifica una entidad nacional responsable de los datos o alianzas del gobierno con actores no gubernamentales en materia de datos. Esto es lo que nos pide Naciones Unidas y nos piden, bueno, ya sabemos que los sistemas estadísticos nacionales son complejos, son muy difíciles de completar si tomamos como referencia la Agenda 2030, bueno, pero hay que buscar alianzas. Bueno, pues aquí vemos en estos casos que se toma como ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir avanzando en ese tipo de cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, la suficiencia y insuficiencia de datos disponibles por el país, ¿no? Es decir, si hace referencia al informe nacional voluntario porque ha hecho previamente una evaluación de su situación estadística, ¿no? Bueno, tenemos afortunadamente, si echamos la vista atrás 3-4 años para aquí, pues hay varias plataformas, por ejemplo esta de CEPAL, muy importante, de la Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Sientan ustedes ahí, tendrán pues un montón de información por países, por estadísticas, por actores, por ODS, y esto es un avance enorme. Ahí ha hecho una labor. Contaba ya CEPAL con una ingente cantidad de datos, ya puso a trabajar la inteligencia, ¿no? En estos datos y por lo tanto permite afinar mucho. Y yo creo que esto va a ser imparable y desde luego son fuentes de referencia a nivel mundial lo que se está haciendo por parte de CEPAL dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, administración de datos. ¿Qué sabemos? Pues cuando antes les decía que bueno, ¿dónde están los datos? Y que necesitamos alianzas con lo público y lo privado, es cierto que la mayor parte de los datos está en el sector público. Si ven, digamos, el dibujo de la derecha, pues ahí está la mayoría de los datos. Esto está planteado por CPI, ¿no? En el año 2019, por Gallego y Rodríguez, un trabajo que hicieron para ellos, para el CPI, y un sector privado pues tiene menos datos de los ODS, como podemos ver, ¿no? Pero son imprescindibles en algunas áreas, como ven, en el objetivo 8, en los materiales laborales o en algunas cuestiones, son muy importantes. Hay países en los que el sistema educativo descansa en parte, por ejemplo, relevante en el sistema privado, ¿no? U otros aspectos que tienen que ver con políticas concretas como la turística o como, en fin, la educativa, como ya señalaba, o la sanitaria, ¿no? Por lo tanto, necesitamos esas alianzas, esos datos. Y necesitamos también conectar nuestros propios datos del sector público entre los distintos niveles, los distintos departamentos, los distintos gobiernos. Y esto es muy importante, porque si no, no vamos a poder utilizarlos, ¿no? Debidamente. Bueno, a esto hay que aplicarle, a estos datos, inteligencia artificial, y tenemos información ya en estos momentos sobre qué es la inteligencia artificial, ¿no? Pues en el 2022 pues generó cerca de 4 billones de dólares, ¿no? De valor añadido en los mercados mundiales. Ya lo sabemos que ya hay decisiones que se toman sin saber los movimientos de capitales u otros aspectos que tienen que ver, ¿no? Bueno, aquí ya les decía usted, este ya lo hemos puesto antes también, perdón, me he ido a la 4, perdón, ha saltado, no sé por qué, pero he saltado. Disculpen. Bueno, esto es, ¿qué nos dice la inteligencia artificial? Bueno, pues muchas veces nos da mucho miedo, les pongo simplemente un apunte, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudarnos a las tareas que hacemos los seres humanos, también tareas que pueden realizar los seres humanos, y donde más campo hay para trabajar, las nuevas tareas que los seres humanos pueden realizar con ayuda de las máquinas. Es decir, es un campo ignoto que tenemos en estos momentos y que es cierto que en un tiempo transitorio nos quitarán trabajo, es decir, puede quitar trabajo a los estadísticos, pero sin embargo la inteligencia artificial va a dar mucho más trabajo a estadísticos y especialistas cuantitativos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? No solo para programar esas máquinas, sino para analizar muchísima de esa información y aplicar inteligencia humana, priorizaciones políticas, conexiones, digamos, de niveles de gobierno, buscar alianzas, y ahí la ayuda de la inteligencia artificial puede ser desde luego indispensable, ¿no? Bueno, una gran parte de datos también nos provienen de Big Data, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos que en estos momentos
entre el año 21 y 23, cuando acabe este año, tendremos más datos generados que los últimos 30 años producidos en el mundo, ¿no? Ahí aparecen otros datos de cifras que marean absolutamente, con concepto que ya no sabemos muy bien lo que es un zettabyte, bueno, un gigabyte ya empezamos a saberlo, pero un zettabyte ya no lo sabemos muy bien, y bueno, son cifras que, como digo, marean, ¿no? El Internet de las cosas, pues bueno, tenemos en estos momentos algo más de 25.000, 30.000 millones de objetos conectados, ¿no? Y en el 2025 serán 75.000 millones que están permanentemente dando información, generando datos, ¿no? Y necesitamos pues esa inteligencia, esas ciencias de datos, necesitamos esas máquinas que nos ayuden a procesar toda esa información, todos esos datos para ayudarnos a tomar mejores decisiones en campos enormemente diversos, en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de residuos, en materia meteorológica, en materia de agricultura, en materia de pesca, ¿no? Donde podemos tener, o en materia de pobreza, ¿no? Para poder atender determinados aspectos, ¿no? Para combatir las sequías, para mejorar las posibilidades, digamos, de desarrollo económico de nuestros países, ¿no? Esto ya no es ciencia ficción, esto ya es una realidad, lo que necesitamos es desarrollarlo. Piensen en 75.000 millones, ya 30.000 millones de objetos conectados en el mundo, ¿no? Nosotros en sí mismos generamos datos cuando vamos con nuestro celular o cuando vamos con nuestro reloj inteligente, ¿no? Cuando estamos entrando en las plataformas, lo sabemos cuando buscamos en cualquiera de los buscadores de Internet, ¿no? Gran reto de la ciberseguridad, ¿no? De estos datos. Esto es muy importante porque son fácilmente atacables, hackeables, y esto es un dato del Centro Criptográfico Nacional en el caso español, donde alrededor de medio millón de euros es el coste medio que deben afrontar las grandes empresas tras ser víctimas de un ciberataque, y una pequeña y mediana empresa cerca de 38.000 euros, ¿no? Por lo tanto, ya no solo es una cuestión de preservación de nuestra intimidad, del derecho al honor, del derecho, en fin, y sobre todo cuando ya entramos en los ultra profundos, digamos, como los deepfakes, etcétera, donde nos pueden, en fin, poner cara a cualquier cosa y decir por parte nuestra con un índice de fiabilidad casi absoluto cosas que nosotros no pensamos, ¿no? Pero bueno, ya no solo es eso, sino también tiene un enorme coste económico, y a veces no tenemos una conciencia muy elevada, tanto a nivel individual como en las organizaciones en las que trabajamos, ¿no? Bueno, ¿qué usos tiene la administración? Bueno, esto podrían decir, bueno, aquí el profesor Anilla nos está hablando de algunas cosas, pero ¿qué efectos tiene? Bueno, no voy a profundizar en ellos, lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿no? Pero aquí, bueno, pues puede afectar a cuestiones que ya se están trabajando, ya en estos momentos, en cuestiones de políticas de empleo, políticas de dependencia, detección del fraude en materia fiscal, mejora de la empleabilidad, combatir el abandono escolar, o detectar dificultades de aprendizaje, establecer escenarios posibles de gasto, ¿no? Desde el punto de vista presupuestario. Ya les he dicho antes el alineamiento que hay con los ODS, pero a partir de ahí podemos ver, bueno, pues una distribución más eficiente del gasto público por el efecto que se busca con él, ¿no? Y aquí tiene una serie de casos en materia de Guatemala, predecir la intensidad de la pobreza en el país mediante el uso de teléfonos móviles, en Chile, en qué zonas existen más brechas educativas, en Colombia, riesgo de desnutrición en los niños de COVID-19, en Tabasco, en México, las inundaciones, en Buenos Aires, sistema de alumbrado público por red de alta calidad, etcétera, 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 ¿no? Hay muchísimos casos. CEPAL nos propone que necesitamos datos para responder a desafíos específicos, no generales, específicos, concretos y a veces muy localizados, ¿no? Hay que establecer marcos de colaboración regional, en el caso iberoamericano, en el caso latinoamericano, desarrollar marcos de evaluación regional también, explorar esos marcos de colaboración para evitar la desinformación, que esto empieza a ser enormemente preocupante. Ya hay datos muy interesantes por parte de Naciones Unidas sobre qué época estamos viviendo desde el punto de vista de la información, de la época del miedo es la que estamos viviendo, por lo tanto esto hay que combatirlo, ¿no? Desplegar mecanismos de consulta multiactor para establecer marcos de gobernanza de datos. Datos público-privado, privados-públicos, públicos-públicos, donde la administración debe generar confianza al sector privado para que ponga a disposición sus datos, ¿no? Y también la administración tiene que ayudar a compartir, tiene que compartir esos datos con las cautelas necesarias para que se pueda sacar el máximo aprovechamiento y rendimiento a esos datos, ¿no? Desarrollar grupos de trabajo e invertir en la capacidad del servicio civil. Formación, capacitación, son muy importantes, ¿no? Digamos, no es una cuestión solo de los tecnólogos en información y comunicación, sino también del conjunto de los trabajadores que estamos en el sector público, en el servicio público.
Palancas y aceleradores. Bueno, esto es un clásico que tiene el sistema de Naciones Unidas y podemos ver, bueno, pues desde, este es el enfoque MAPS, donde se adopta un enfoque de combos, definición de problema, hasta que llegamos al monitoreo y evaluación. Tienen ustedes las lecturas, donde pueden clicar y pueden ver, ampliando ese tipo de cuestiones. Algunos de sus países, esto hace unos años, digamos, las distintas oficinas de Naciones Unidas de sus países se han dedicado a promover esto dentro de sus organismos. Por lo tanto, si hace unos años esto era raro, en estos momentos está bastante generalizado, ¿no? También encontramos más, pues bueno, de una forma más sencilla para verlo, la integración de políticas generales, la aceleración, apoyo a las políticas, ¿no? Mediante alianzas, monitoreo y datos. Esto sería otra forma de ver este sistema, ¿no? Esto lo vemos también en muchísimos gráficos, el RIA, en este caso de República Dominicana, pues el grado de cumplimiento, ¿no?, de estos de los ODS, y aquí se puede ver rápidamente. Esto es un gráfico donde, bueno, pues la vida submarina, ecosistemas terrestres, pues bueno, pues tienen una cierta debilidad, podemos verlos en relación pues con otros objetivos, ¿no?, donde se dedican más atención, como igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, etcétera, etcétera, ¿no?, o acción por el clima de manera general, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos enseñan este tipo de aceleradores, este tipo de metodologías que nos permiten ordenar la acción pública y tener una información muy rica que podemos a la vez profundizar en ella a través de los datos que antes les señalaba, ¿no? O esta forma de enfocar, por ejemplo, los niveles de pobreza, pues verlo desde un punto de vista complejo, multidimensional, interrelacionado, y cómo afecta a cuestiones como la mejora de las viviendas, o los servicios de salud colectiva, o presupuesto para implementar la igualdad de género, o un sistema de cuidado, o por ejemplo, la implementación de hojas de ruta como el ODS2, ¿no? Bueno, esto es una forma compleja, pero muy real. Es decir, no podemos afectar los sistemas de niveles de pobreza si no atendemos todo esto en su conjunto. Y por lo tanto, también necesitamos una forma de ver la organización y de ver la conexión entre los departamentos y los niveles territoriales de una manera muy distinta a lo que lo hacemos en la actualidad, ¿no? Bueno, esto sería una hoja de ruta para implementar el ODS2, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos materia de género, empezamos con una etapa, la 1, fortalecimiento e implementación del marco legal existente en materia de género, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, los temas de alimentación, y cómo acabamos en coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿no? Pues hay una serie de etapas, una serie de hitos que hay que lograr y que, bueno, esto permite, pues, digamos, no dispersarse. Y esto sería ideal si hubiera, además, digamos, alianzas políticas sólidas y estables que permanecieran con los cambios de gobierno, ¿no? Esto es un elemento fundamental. De poco sirve una hoja de ruta que sabemos que va a tener que desarrollarse en X años, si tras un cambio de mandato, pues esto desaparece, ¿no?, y vuelta a empezar de nuevo. Y esto ya enlaza, lógicamente, con otras cuestiones que ustedes también han ido planteando, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento institucional o con la profesionalización del servicio civil. Desde hace no demasiado tiempo, la OCDE plantea la gobernanza como acelerador. Y esto viene a cuento de que, efectivamente, cuando vamos avanzando en la implementación de la Agenda 2030, vuelven a surgir los viejos problemas de la fortaleza institucional y los viejos problemas de la gobernanza. La OCDE tiene un gran departamento de gobernanza, ¿no?, y entonces analiza en detalle este tipo de cuestiones y se plantea, pues aquí en este documento, pues este es el Consejo Económico y Social, documentos oficiales 2018, pues principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible, ¿no? Pues aquí pueden ver, bueno, pues cómo pueden, digamos, los conceptos y los principios, como por ejemplo el de eficacia, pues dentro de él el de competencia, formulación de políticas sólidas, y cómo las estrategias de uso común son en estos dos aspectos, ¿no? Pues gestión estratégica de recursos humanos, inversión en gobierno electrónico, sistemas de seguimiento y evaluación, interacción entre la ciencia y las políticas públicas, en fin, clásicos que todos sabemos y que, sin embargo, de vez en cuando hay que recordar y, desde luego, que hay que desarrollar en cada uno de nuestros países. Bueno, también se nos señala, en este caso, está la fuente de Gallup, pero nos plantea aquí la OCDE, nos dice en el caso de América Latina y el Caribe, el año una evaluación de 2006-2020, por ejemplo, pues las cuestiones sobre la insatisfacción con los servicios públicos. Es decir,
un elemento fundamental del rendimiento de la gobernanza, ¿no? Como decía antes, ahora tenemos datos cada vez más precisos que provienen de las estadísticas de los países y otras fuentes de datos que nos permiten, pues, tener en cuenta y entrar en un desglose muy preciso en cada uno de nuestros países, incluso en niveles subnacionales, ¿no? Bueno, aquí se ve la satisfacción, la atención sanitaria de calidad o con el sistema educativo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, esta información es muy relevante a la hora de priorizar políticas públicas, ¿no? Pues se nota que hay una caída, que esta caída se produce lógicamente en el momento de la pandemia, pero bueno, tampoco veíamos una curva ascendente hasta ese momento, sino una caída importante en materia sanitaria. Bueno, vemos también otros datos que también nos revelan, que es el efecto final del modelo de gobernanza, que es la satisfacción con el apoyo a la democracia, ¿no? Como este apoyo a la democracia, pues bueno, pues nos encontramos con una insatisfacción del 70% en la América Latina y el Caribe. En este caso es el Latinobarómetro, con el último informe disponible del 2021, ¿no? ¿Qué entiende la OCDE por la gobernanza como acelerador? Bueno, pues que la aplicación de los ODS requiere desarrollar estrategias de instrumentos presupuestarios, de compras, de regulación, diseño y aplicación de políticas y programas innovadores y con visión de futuro. Y necesitamos fortalecer los mecanismos de gobernanza, y para eso nos sirven mucho las prácticas de gobernanza pública de unos países a otros y los propios que desarrollan estos organismos, donde ya una buena parte de sus informes se recogen las experiencias de éxito o fracaso en algunos países para poder aprender de ellos. O tomar como referencia, al menos porque es muy difícil trasladar las experiencias de unos países a otros, pero sí saber las tendencias generales, ¿no? Esto sí que es importante. Aquí, por ejemplo, aparecen los datos, este es el caso de CEPAL, los datos sobre mecanismos de coordinación. Esto ha avanzado enormemente. Si viésemos esta fotografía en medio de 2021, fuera de 2016, pues veríamos que muchos países pues, no tenían estos mecanismos de coordinación para la Agenda 2030, ¿no? Cada vez son más sofisticados, cada vez implican a más niveles gubernamentales, a los parlamentos, implica también a las universidades, implica a las empresas privadas. Este es un camino muy correcto, ¿no? Pero bueno, dentro de cada uno de esos países tiene sus singularidades y conviene adentrarse en ellos para aprender, ¿no? Bueno, aquí aparece también bueno, cómo ha calado las visiones y planes y estrategias a largo plazo, es decir, la estrategia, la planificación estratégica en distintos países. Los tenemos a 2025, algunos a 2050. Este es el caso de Uruguay, muy recientemente también el de Costa Rica, que ya les he dicho que estaba estudiando, ¿no? Bueno, pues tenemos esos horizontes. En 2050 parece muy lejano, pero bueno, son tendencias, digamos, que se anticipa riesgos, que anticipa, digamos que permite aplicar principios de precaución en determinadas materias que son muy necesarias, como en materia sanitaria o en materia educativa, en materia de catástrofes, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener porque conviene que ustedes lo lean digamos, con atención, ¿no? Que eso claro, lo que nos plantea la OCDE, lo que nos acaba diciendo es que, bueno, para lograr todo esto necesitamos pues, un nuevo contrato social, ¿no? Un nuevo contrato social que, digamos, que haga interaccionar las estrategias productivas regionales, el alcance de la protección social, los servicios públicos, el fortalecimiento en un modelo de financiamiento para el desarrollo sostenible con lo que aparece verticalmente, que son entre grupos socioeconómicos, por ingreso, género, raza, etnia, entre territorios y entre generaciones, ¿no? Este es un buen modelo. Algunos de ustedes planteaban, bueno, ¿esto cómo podemos avanzar? ¿Qué casos prácticos? Bueno, esto es un elemento sencillo, esta tabla, pero realmente da muchísimo juego. Léanla con detenimiento y verán cómo les evoca muchísimas posibilidades de actuación, incluso en la organización en la que están prestando servicios, ¿no? Bueno, sin embargo nos encontramos con una realidad tozuda, ¿no? Que son las debilidades institucionales. Es decir, nos encontramos con unas debilidades que tenemos que atender. En varias de las intervenciones en los foros, ustedes plantean, bueno, pues son preguntas trampas las que les he hecho, ¿no? Bueno, ¿qué ODS es el más importante? Bueno, yo lo que quiero hacerles llegar es que hay algunos, todos son importantes, que hay algunos que son tractores sobre otros, como ya les he dicho en el caso de educación, pero que poco se puede avanzar en ellos con debilidad institucional, con falta de capacidad institucional. ¿Y dónde hay que actuar? Antes lo estaba señalando en el caso de la OCDE, ¿no? En ese documento que había publicado ya hace 5 años, ¿no? Bueno, pero estos elementos cuando se producen juntos o por separado, normalmente juntos y en cascada, ¿no? Pues bueno, pues no permiten avanzar.
Y a veces estamos planteando más recursos en educación o en sanidad o en medio ambiente y después no somos capaces de gestionarlos o no tenemos el conocimiento o la capacidad suficiente para poder avanzar en ellos, ¿no? Miren, pues simplemente lo que está en negrita: desconfianza, politización, inexistencia de función directiva, desprofesionalización, escasa diversidad, falta de evaluación, rendición de cuentas, falta de eficacia y de eficiencia, gran peso de los aparatos administrativos, demasiada burocracia, plantillas que crecen pero con perfiles no renovados, fragmentación organizativa, mucha departamentalización, desequilibrios territoriales entre un mismo país, baja localización, muy baja localización, eso ya veremos ahora, patrimonialización, corporativismo, la apropiación del aparato por determinados colectivos que trabajan dentro de la administración, baja digitalización frente a las competencias emergentes, fractura entre administraciones, es decir, no están unidas, no están en una cremallera, sino que cada nivel administrativo va por separado, participación, pero sí de carácter neocorporativo, no de carácter diverso, plural, integrado, sino son, digamos, participan siempre los mismos y los afines, y lo que genera, digamos, desintermediación, escisiones y centralizaciones. Y esto hace de la administración una marca poco atractiva que no permite atraer el talento necesario que precisamos en estos momentos. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero esto está en muchos de sus países y por supuesto en el mío, ¿no? Por supuesto en el mío, cada uno en distinto grado, pero por supuesto en el mío también. Bueno, aquí vuelve a aparecer el informe de Naciones Unidas, vuelve a saltar, es que no sé por qué me viene, cuando toco aquí me vuelve, ya sé por qué, ya sé por qué vuelve, es que los ordenadores son muy especiales, si le das al scroll pues no hay ningún problema, pero cuando le das a la flecha hacia abajo te vuelve a la última vez que le diste a esa flecha, que debió ser la diapositiva 3. Bueno, disculpen otra vez, ya lo he aprendido. Bueno, ODS digital, ¿no? Vamos a ver, esto... Ahora ya, como ya he hablado de la importancia de los datos, bueno, esto es, digamos, remachar un poco más, ¿no? La cuestión de los ODS digital o en los ODS digitales, ¿no? Bueno, he vuelto a hacerlo, bueno, ya no me va a volver a pasar, pero bueno, es que es una mala costumbre que tengo, que es no utilizar el scroll. Bueno, el organismo especializado en materia de tecnologías, que es ITU, de Naciones Unidas, nos dice que el potencial de digitalización es cada vez más claro en la Agenda 2030, ¿no? Esto decía en el año 2018. Los informes posteriores de Naciones Unidas no dejan lugar a dudas de su potencial. Tenemos otra serie de informes que nos hablan, este es posterior de Naciones Unidas, es un informe que encargó el secretario general de Naciones Unidas, que nos alerta de un aspecto fundamental, ¿no? Que los dividendos digitales, las ventajas digitales, coexisten con las divisiones y con las brechas digitales, ¿no? Y que el cambio tecnológico se ha acelerado. Y sin embargo, los mecanismos de cooperación y de gobernanza no han mantenido ese ritmo. Es decir, ya eran lentos los mecanismos de cooperación y de gobernanza, pues ahora son más lentos todavía porque los cambios son mucho más rápidos, más profundos, ¿no? Bueno, entonces lo que nos alerta Naciones Unidas en este caso es que se esté generando una disminución de la confianza y que se desaliente la cooperación precisamente por este rezago, ¿no? Este es un aspecto importante. Este informe, que tenga interés, tienen también la cita en la bibliografía y merece la pena leerlo, ¿no? Porque está hecho además por personas de referencia a nivel mundial, grandes tecnólogos o grandes personas que eran CEOs de grandes empresas o de fundaciones importantes, ¿no? Y desde luego, bueno, tiene su interés. Bueno, aquí estos son informes de la OCDE sobre Latinoamérica y el Caribe. No me voy a extender en ellos, lo pueden seguir ustedes por las diapositivas. Bueno, hablando sobre la revolución digital que puede impulsar el crecimiento de la productividad, por ejemplo, pues en los temas de creando un ecosistema digital holístico, ¿no? O la transición hacia gobiernos digitales puede ayudar a las instituciones públicas a ser más fiables, inclusivas, eficientes e innovadoras, o que para aprovechar todo su potencial, la transformación digital debe abordarse de manera integral dentro de las estrategias de desarrollo de América Latina y el Caribe. No es un aditamento, sino que debe integrarse dentro de una estrategia global, ¿no? Bueno, aquí tenemos más información en muchos campos, léanselo porque es bastante interesante. El acceso y uso de Internet están estrechamente relacionados con los ingresos y ubicación del hogar. Es decir, el acceso a Internet, como se ha visto durante la pandemia, volveré a repetir ahora adelante con unas diapositivas, bueno, pues efectivamente pues afecta de manera muy diversa atendiendo y muy diferente atendiendo al nivel de ingresos o al nivel de educación previo, ¿no? Bueno, pues aquí no solo hay que centrarse en la pérdida de puestos de trabajo, sino en la creación y transformación de estos,
Y bueno, efectivamente la COVID, como les señalaba, puso de manifiesto los desequilibrios que había en materia educativa, ¿no? Vale, y como el género es un factor discriminatorio en muchos aspectos en la transformación digital. Este elemento es muy importante, ¿no? Y efectivamente eso tiene una serie de efectos también bueno, concatenados sobre la vida laboral o la vida en el hogar o sobre otros aspectos, ¿no? Bueno, aquí ya lo pusimos otro día, pero ahora viene, digamos, muy a cuento, y es que en América Latina, en este caso 12 países, son datos de CEPAL, en los hogares con y sin conexión a Internet por quintil de ingresos, ¿no? Pues aquí lo vemos claramente, distintos países, como los que tienen los ingresos más elevados, pues tienen mucho más acceso a Internet, ¿no? Pues el quintil máximo, el quintil quinto, tiene comparado incluso en países donde tiene un nivel alto de pertenencia a Internet, pero la diferencia de puntos pues son más de 30 puntos, ¿no? En los países donde tienen más desigualdades, esa nos encontramos con diferencias de 60, casi 70 puntos, ¿no? Lo cual efectivamente cuando tiene un efecto sobre los niños, por ejemplo, pues sin acceso a Internet, pues bueno, tiene una correlación rápida, y esto cuando el sistema educativo se paró y digamos, se conectó a Internet, pues allí nos encontramos con esta realidad que ya no es digital, es una realidad social, es una realidad, digamos, de discriminación y de pobreza, ¿no? Lo mismo sucedía con el teletrabajo. Cuando algunos trabajos se pasaron a remoto, bueno, pues vimos que hay países en los que, fíjense, en Guatemala el 14% de las personas tenían posibilidades de teletrabajar, de ocupados, mientras que Uruguay el 31%, pero fíjense las enormes diferencias hasta el conjunto de la población, ¿no? Bueno. Huawei hace unos años hizo 2 informes donde ya mostraba la correlación que existía entre la Agenda 2030 y, en este caso, el ODS 3 y el 4 con las TIC, ¿no? Es un informe interesante que se repite en el año 2019, donde llega a otras conclusiones. Fundamentalmente lo que nos señala es que las TIC no son la única herramienta para nosotros en la búsqueda de un mundo sostenible y justo, ¿no? Sino que promete mayor velocidad y eficiencia para el progreso. Es decir, nos habla por eso de ODS digital, ¿no? Porque permite acelerar, y esto ya en estos momentos es incontestable en algunas de los objetivos, ¿no? Y también, lógicamente, cuando uno no tiene esa disponibilidad de acceso a esas herramientas digitales, pues las diferencias son mucho más elevadas, ¿no? Bueno, sobre este tema, pues hay un programa piloto que puede hacer a él sobre TIC para guías de los ODS, ¿no? Que viene desarrollándose desde hace ya una serie de años por el Sistema de Naciones Unidas, y bueno, tiene aspectos en los que tienen que ver en materia de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, ¿no? O sea que es un aspecto muy interesante porque, digamos, no hay que desarrollar capacidades propias desde el punto de vista de elaboración de estas guías, sino que hay que tomarlas como referencia, ¿no? Y además, en el caso de los países que tienen oficinas del Sistema de Naciones Unidas, pues efectivamente supone también una posibilidad de acelerar, de usarse como palanca para alcanzarlos más fácilmente, ¿no? También encontramos buenas prácticas, antes recuerden lo que decían de algunos organismos internacionales, como la OCDE, que decía, oiga, tomen como referencia las buenas prácticas. Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, pues las buenas prácticas de e-government. En el caso de la Comisión Europea hay numerosísimas prácticas en este documento, también tienen ustedes la referencia. Nos encontramos con otros documentos, así como el de Huawei, pues este es el de GESI, cómo conseguir de una forma más inteligente la Agenda 2030, y después en algunas de las tecnologías, como blockchain. Bueno, pues el Foro Económico Mundial nos habla de 3 formas en las que el blockchain puede acelerar el desarrollo sostenible respecto a cadenas de suministro, de contratación pública o abastecimiento y consumo responsables, ¿no? Bueno, pues aquí lo pueden ver, si clican ahí encontraremos pues muchos ejemplos en muchos aspectos, digamos, novedosos. Hay una plataforma, en este caso del World Food Program, sobre blockchain, ¿no? De cadena de bloques, donde pueden ver ustedes aquí, bueno, todo tipo de ejemplos de innovación, de plataformas, que tienen un enorme interés, ¿no? Para poder ver cómo están avanzando esta cadena de bloques y cómo pueden ayudar al desarrollo, incluso en una tecnología compleja como la de blockchain, ¿no? Localización. Bueno, sabemos que la mitad de la población vive ya es urbana en el mundo, acelerándose de una manera importante, que los países más desarrollados pues, se alcanza más del 70%, en Latinoamérica lo encontramos con Brasil el 85%, México el 77%, Argentina el 90%, Chile el 90%, etc. Bueno, Chile el 88%, en fin, Perú el 73%, estamos hablando de grandes
digamos, de grandes volúmenes de población urbana, ¿no? Ban Ki-moon, que fue secretario general, nos dijo: nuestra lucha por la sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades. Un grupo de trabajo, precisamente vinculado a Naciones Unidas, nos dice que la localización tiene que ver con la voluntad política y encontrar soluciones a nivel local para los desafíos y objetivos globales. En la primera presentación, uno de ustedes me preguntó sobre este aspecto, ¿no? Y yo les dije que el problema de la localización es el mismo problema que de la distribución del poder en el territorio por cada uno de los estados. Bueno, es decir, no va a resolver el problema de la falta de localización desde el punto, no la va a resolver la Agenda 2030. Lo tienen que resolver los estados y lo tienen que resolver con una voluntad claramente política. Esta es la razón de esta diapositiva, ¿no? Bueno, este es otro elemento de información. El Canadian Council for International Cooperation nos habla sobre estos aspectos de la localización y llama a alentar a los gobiernos subnacionales a integrar la Agenda 2030 en planes y estrategias locales. Que los gobiernos nacionales deberían establecer planes para el desarrollo de capacidades para los gobiernos subnacionales, es decir, no es una cuestión de los gobiernos subnacionales, deben dotarles de capacidades. Pero claro, en la Agenda 2030 y en el resto de las políticas públicas, ¿no? Que están casi todas dentro de ellas, ¿no? Y sin embargo, la aplicación de la Agenda 2030 en los niveles subnacionales es relativamente, digamos, limitada, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos nacionales deben trabajar con los subnacionales para identificar cómo las iniciativas locales existentes pueden alinearse con la Agenda 2030. Hay muchos ODS, muchas metas, que sin la colaboración activa de los gobiernos subnacionales no van a poderse desarrollar de la manera, digamos, como estaban previstas. Ya no lo están haciendo. En muchas de sus intervenciones, como ya les comenté, en los congresos del CLAD, este asunto salía recurrentemente, muy especialmente durante la pandemia. Bueno, aquí encontramos buenas prácticas en Iberoamérica, recogidas, ¿no? Pues aquí ven ustedes, pues, de Argentina, Ecuador, Paraguay, España, Colombia, Brasil, ¿no? Pues aquí hay cosas realmente interesantes. Cliquen, busquen y verán cómo hay aspectos de gran interés, ¿no? Sobre la planificación, sobre localización, sobre confederación para poder localizar en las municipalidades en el caso de Brasil, o las cuestiones de coordinación de políticas sociales. Bien, esto tiene mucho interés. Bueno, aquí vemos la territorialización, lo mismo que antes, esto es del año 2019, y si lo hubiéramos visto en 2015, pues apenas nos encontraremos con un puñado de países que efectivamente habían desarrollado estrategias de localización. Otra cosa es que tengan más o menos éxito, pero desde luego existe la voluntad y la conciencia, ¿no? En muchos casos impulsada pues por las oficinas de Naciones Unidas en sus países, ¿no? Bueno, aquí vemos la existencia de exámenes locales voluntarios. Esto está cerrado en 2020, no son muchos, ¿no? Pero bueno, en el mundo pues no había más de 12, es lo que les decía antes, ¿no? En el caso de América Latina y el Caribe, pues había 4. Bueno, del año 2020 aquí ha habido avances, ya les pondré algunos ejemplos, ¿no? Bueno, también tenemos buenas prácticas de localización, en este caso de PNUD, el programa ART. Este es muy interesante, el caso de México, con una serie de recomendaciones a partir de 2018, como por ejemplo integración de los planes de desarrollo, gobierno abierto, financiamiento para el desarrollo, mesas de trabajo temáticos y multiactor, que incluyan funcionarios técnicos, no solo políticos, ni agentes, digamos, sociales, o difusión e intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, ¿no? Entre los gobiernos subnacionales sobre implementación de la agenda en México. Tiene mucho interés este programa ART. Bueno, aquí vienen una serie de ejemplos sobre cómo se crean manuales para poderse desarrollar la Agenda 2030, localizar la Agenda 2030 en el ámbito municipal o territorial. Este es el caso de la izquierda, es el caso de Argentina, de la derecha es el caso español. Este es otro ejemplo, que este es de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, dentro de la red mundial, cómo se hizo una medición de cómo se estaban implementando la Agenda 2030 en las 100 principales ciudades españolas y después, posteriormente, 103 en el año 2020, ¿no? No tenemos datos más recientes, pero bueno, se hizo, digamos, una prueba en España y en Australia y efectivamente es un gran esfuerzo, pero digamos, nos muestra lo que es posible hacer, lo que se puede realizar a la hora de comparar y cómo puede cambiar ese relato, ese discurso cuando ponemos foco, ¿por qué una ciudad ha avanzado más en el ODS 12 y otra menos? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho, ¿no? Siendo vecinas muchas veces, ¿no?
Bueno, aquí tenemos informes de organismos internacionales de gobiernos locales y regionales, en este caso la UCI, que es el de Ciudades Iberoamericanas, sobre el proceso de comunicación social para hacer locales los ODS, o como la guía práctica para la acción local, en este caso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, o en este caso, muy curioso, en este caso es del Parlamento de Canarias, un gobierno autónomo de una comunidad autónoma, perdón, de una comunidad autónoma en el caso español, en las Islas Canarias. Bueno, pues aparece como una guía para la localización de los ODS singular, por eso lo he puesto, porque proviene de un parlamento, ¿no? Pero fíjense las posibilidades que hay, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con una plataforma importante, en este caso Local 2030, localizando los ODS de Naciones Unidas. No se pueden imaginar la de buenas prácticas que hay. Entonces, cuando algunos de ustedes me preguntaban, bueno, sugiera cómo lograrlo. Mire, aquí tiene una panoplia enorme. No es fácil, hay que hacer un análisis muy profundo de cada uno de los países. Eso corresponde a cada uno de los países, a cada uno de los gobiernos, a cada uno de los niveles de gobierno y también a cada una de las organizaciones. Y esto es lo que nos permite, y esto es lo que decía Naciones Unidas y la OCDE, con estas buenas prácticas, nos permite tener conciencia de lo que se puede avanzar y nos permite también ahorrar esfuerzos políticos, esfuerzos económicos y poder contactar con los responsables que los han llevado a cabo, ¿no? En este caso, además, en el caso iberoamericano, en el caso latinoamericano, somos unos privilegiados, ¿no? Compartimos la misma lengua en general, con nuestros hermanos los brasileños y portugueses, y desde luego nos permite también más facilidad a la hora de conectarnos, ¿no? Bueno, este es el programa de Ciudad de México, de Desarrollo Sostenible 2019-2024. Este es el de Veracruz, también en México, también es muy interesante. Y también, como ya les dije en su momento, ¿no?, que el CLAD también había recogido estos aspectos en muchos de sus congresos, ¿no? Bueno, pues aquí aparece que la importancia de que se reconozcan los gobiernos municipales para localizar los ODS, que los gobiernos municipales se enfrentan a grandes desafíos y que necesitan recursos financieros, humanos, planificación y alineación, ¿no?, con las acciones locales con los ODS. Y que necesita también el cambio de enfoque en la sustentabilidad y el valor público, ¿no? Acabo ya, estoy ajustando más o menos al horario. Bueno, pues conclusiones muy sencillas, como siempre. La gestión pública debe basarse en datos y evidencias. Yo a mis alumnos en la facultad les digo, vale, podéis argumentar lo que queráis, pero evidencia. Por eso también les insisto a ustedes, ¿no? Vale, argumenten en el foro, pero pongan evidencias. Algunos de ustedes lo han hecho además de una manera muy rica y además hay que agradecerse, ¿no? Necesidad de fortalecer los servicios estadísticos nacionales. Esto es indudable, más allá de que podamos utilizar fuentes complementarias, que provengan de todo lo que les he dicho, de Internet de las cosas, que provengan de Big Data o que provengan de otros aspectos, ¿no?, de las redes móviles, de las redes sociales, ¿no? Hay que desagregar datos por territorio, género, discapacidad, etnia, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un esfuerzo inacabable, pero es necesario hacerlo. Bueno, en la administración de datos necesitamos compartir datos del sector privado al sector público, business to government, y del government, de la administración pública, del sector público, hacia el sector privado. Y para eso necesitamos establecer lazos de confianza. Muy importantes esos lazos de confianza. Necesidad de aplicar aceleradores y palancas, ya lo vimos durante la COVID. Las tecnologías digitales, mayor velocidad y eficiencia, nos permiten mayor velocidad y eficiencia para lograrlo. Y la localización, bueno, sabemos que el futuro ya está en las ciudades, cuando no lo estuvo, por cierto, para el desarrollo de la humanidad. Voluntad política para poder cambiar la manera en que se distribuye el poder en el territorio y, por lo tanto, también la localización de esta Agenda 2030. Está vinculada a la innovación. No he puesto mucho énfasis en este aspecto, porque son muchas ideas, pero sí lo tienen ustedes en los textos, ¿no? Está vinculada a la innovación, la localización. Necesitamos poder conectar distintos ámbitos, distintas ideas, poder plasmar, contrastar lo que se toma a nivel teórico central o a nivel general, aplicarlo a los niveles, a las comunidades locales, a los agentes sociales locales, y para poder saber si esto va a poder funcionar. Y después también sabemos que en el ámbito local es donde se generan innovaciones realmente interesantes desde el punto de vista social y democrático, ¿no? Y buenas prácticas. Afortunadamente contamos con numerosas plataformas de buenas prácticas, ya les he señalado algunas de ellas, y desde luego piérdanse en ellas, van a encontrar muchas sorpresas y desde luego se va a dar cuenta, como a mí me pasa a veces, ¿no? Cuando entro en ellas me doy cuenta
que cuando tengo que contrastarlo, pues a veces con mi país o con otro país que estoy estudiando, los atrasos, ¿no? que tenemos, los rezagos que tenemos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo le doy muchísimas gracias por la atención que me han dispensado y bueno, pues le subiré la presentación lo antes posible y quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias, profesor, por la presentación del día de hoy. Les recordamos a todos los alumnos que pueden hacer sus preguntas mediante el chat de preguntas y respuestas o mediante la opción de levantar la mano. Ya tenemos 2 preguntas por acá. Cristian Cabrera pregunta lo siguiente, profesor. Se habla de la desagregación de datos, que puede ser por raza y etnicidad. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 categorías anteriores? Bueno, esto es una... Yo también me lo tuve que estudiar, hace años. Bueno, una raza es indudable, es una serie de rasgos físicos que tienen que ver con rasgos genéticos, etcétera, ¿no? La cuestión étnica es cultural. Es cultural. Por ejemplo, uno puede pertenecer a una región donde sus habitantes son de distintas razas, pero comparten un mismo modelo cultural y una misma etnia, desde el punto de vista, pues a veces una misma lengua, por ejemplo, o un mismo sistema cultural, un mismo sistema político, ¿no? Que son, digamos, nacionalidades dentro de un estado, etcétera, etcétera. Eso es una etnia distinta, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, sobre todo. Y insisto, en algunos casos pues puede llevar a una misma lengua. La lengua no es un rasgo genético, la raza sí, ¿no? Esta es un poco la idea. Y además esa etnia tiene orígenes históricos, etcétera, etcétera, geográficos, incluso personas que no son de esa región, pues vienen de otro sitio, se asientan allí y comparten esos elementos, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, profesor. Enma Salazar pregunta lo siguiente. ¿Qué hacer ante la falta de indicadores de gestión y retraso de las estadísticas nacionales por los organismos oficiales internos? Eso genera extrema incertidumbre. Sí, señor. Bueno, pues aquí, fíjese que he insistido mucho que son mucho más importantes las estadísticas, y hay buenos trabajos ya publicados sobre este asunto en América Latina. Son más importantes las estadísticas que los datos complementarios que se pueden extraer de otras fuentes. Pero cuando no hay estadística, pues debemos utilizar lo que hay. Entonces ahí sí que viene nuestra ayuda, pues las fuentes complementarias que tienen que ver con los datos formales, los datos informales, los datos semiformales, que provienen de las redes, que provienen del uso de los móviles, que provienen del Internet de las cosas, que provienen de distintas fuentes. Hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay muchas posibilidades de riesgo y debe ser utilizado por profesionales, evidentemente, ¿no? Podemos utilizar encuestas, podemos utilizar, en fin, otros aspectos que son simplemente, digamos, sombras de la realidad, ¿no? Pero desde luego no hay organismo internacional ni... Yo no he querido extenderme porque son mucha información, pero sí hay un trabajo en el que yo tuve el honor de participar en el Consejo Superior de Estadística en mi país. Yo he trabajado en los temas de gobernanza en ese grupo grande, un grupo de casi 40 personas, donde se hizo una serie de recomendaciones en materia de datos, de administración y gobernanza de datos, y desde luego se ponía mucho énfasis en la fortaleza de los sistemas de estadístico, como también lo hace cualquier organismo internacional, ¿no? Esto es así, pero cuando no lo hay que hacer 2 cosas, seguir avanzando en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de estadística y a la vez, pues, utilizar lo que se pueda. Datos privados, datos de organizaciones empresariales, datos de asociaciones, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues hay que ser consciente de lo que falta, hay que saber en ese puzzle cuántas piezas faltan y hay que tratar de rellenarlas, aunque sepamos que van a ser en blanco y negro, no en color, ¿no? Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias, profesor. Hay un comentario de Jorge Ibáñez. Él señala lo siguiente. En Guatemala sí ha habido apoyo a los gobiernos municipales, solo para los proyectos planificados del 2024, con fondos del PODEDI. Para el departamento de Quiché hay 200 millones de quetzales para proyectos vinculados con los ODS, pero los alcaldes siguen presionando para que se le otorgue un mayor porcentaje de ejecución para obra gris, dejando por un lado aquellos proyectos vinculados a los ODS. Mi opinión contrasta un poco con las últimas diapositivas presentadas en su tema. Bueno, no es necesario que hayan siempre, digamos que la realidad es diferente de los países y tampoco estamos, digamos, para generar controversias, sino que, digamos, para debatir diferentes realidades. Bueno, ya lo puso de manifiesto en el foro este comentario.
Bueno, yo no veo la controversia, pero bueno, claro, cuando uno hace un diagnóstico, lo hace pues, para el caso iberoamericano, para el mundo entero, es muy complejo, ¿no? Pero mira, eso que pasa en su país, pasa en todos los países. Pasa en todos los países, pasa en mi país. Yo llevé durante muchos años, en 2 etapas distintas, la relación con los gobiernos locales en una comunidad autónoma española, ¿no? Y yo llevaba los planes de inversión, de ayuda a los municipios en mi región. Y los alcaldes, es como lo llamamos aquí, ¿no? Los regidores, lo que quieren es, pues obra gris, quieren hormigón, quieren concreto, quieren obra pues para hacer edificios, pues para hacer algo que sea tangible, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. La cooperación internacional durante muchos años también se dedicó a financiar este tipo de proyectos. Bueno, esto más allá, que ya lo veremos más adelante en otro tema, más allá de que desgraciadamente una parte de esa inversión gris o de esa financiación gris va destinada o cae en manos de la corrupción, esto es así, desgraciadamente, también los organismos internacionales y los financiadores actualmente de estos proyectos de la Agenda 2030 son conscientes de que primero de esta realidad y después de que hay otra serie de aspectos que hay que fortalecer, que son prioritarios, ¿no? Que son fundamentales y que muchas veces esta inversión, digamos, en edificios o en instalaciones, o en equipamientos, pues muchas veces tienen un problema, que es el mantenimiento y que no avanzamos en algunos aspectos, ¿no? Yo pongo mi ejemplo personal, yo también fui responsable de medio ambiente de esa región durante 4 años y yo me encontré con 200 sistemas, literalmente 200 sistemas de depuración que no funcionaban, porque habían hecho la obra en hormigón en concreto durante una serie de años anteriores, pero nadie había dispuesto un sistema de gobernanza, de gestión y de financiación de todo ello, con lo cual estaban inutilizados. Hubo que destruirlos y volver a hacer otro sistema nuevo. Eso sí, con un sistema de gobernanza, de gestión, de financiación, que sigue hasta nuestros días. O sea, esto es la realidad. Y en ODS, pues bueno, hay que invertir claramente en otra serie de prioridades que combatan los principales males que se tienen. Por supuesto que hay que hacer obras de inversión, digamos, en materia de carreteras, pero probablemente es más importante en materia de carreteras o de comunicaciones que en otro tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es la realidad, pero no pasa solo en su país. Yo lo he vivido en mi país, yo lo he vivido y sigue sucediendo hoy en día. Sigue sucediendo hoy en día. Es más fácil. Lo que voy a decir puede parecer que es incoherente, ¿no? Es mucho más fácil invertir y gastar, ejecutar en obra civil que hacerlo en educación o en sanidad. Incluso es más fácil construir un hospital que dotar a ese hospital de buenos profesionales médicos y sanitarios. Es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, lo han visto ustedes y también lo he visto yo en mi país, ¿no? Afortunadamente, pues pasa cada vez menos, pero también pasa en mi país y salen las noticias, ¿no? Pues se construye un hospital y no se puede llenar, porque lógicamente no se puede improvisar el personal sanitario, porque hay que mantenerlo, no se improvisan los profesores. Eso son cuestiones muchas veces de décadas de una planificación. De ahí la importancia de incidir en algunos objetivos de desarrollo sostenible. Pero estos temas están bien estudiados. De ahí que los organismos financiadores internacionales hayan restringido. Por ejemplo, yo hablaba hace unos años con una persona que había estado trabajando durante bastante tiempo en América Latina en proyectos de cooperación y decía, bueno, ya hemos decidido no invertir en agua, que es en canalización, pero claro, hecho sobre bases de acequias, digamos, de hormigón, de concreto, ¿no? Hecho durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, que sabíamos que, y me decía literalmente, sabemos que solo llega el 20% de la obra, de la financiación llega a ser concretada en el canal. El resto se pierde por el camino de la corrupción. Eso también está muy estudiado. De ahí la importancia, como han visto ustedes en algunas de las diapositivas, de fortalecer la contratación pública, de fortalecer y la vinculación de las tecnologías a esto, como puede ser blockchain, ¿no? O las cadenas de bloques, ¿no? Muchas gracias, profesor. Maybel Pérez pregunta lo siguiente. ¿Los indicadores de cumplimiento de ODS están estandarizados? Sin embargo, en el plan de desarrollo de mi país son diferentes. ¿Cómo pueden ser comparativos? ¿Son de uso obligatorio?
¿Qué es un informe de segunda generación? Adelante. Bueno, vamos a ver. Ya lo dije el primer día. ¿Qué sucede? Pues que las estadísticas en algunos sistemas son muy débiles. Entonces, lo que se hace, bueno, en fin, a veces se hace, cuando yo no tengo un indicador, busco uno que sea el más parecido posible y normalmente se suele hacer, bueno, por los sistemas de estadístico de los países, mientras dispongo del indicador más, digamos, más efectivo, del real, del oficial, para entenderlo de alguna manera, ¿no? Esto sucede cuando hay debilidad. Claro, ¿esto qué efecto tiene? Pues que es difícil comparar en muchas ocasiones, ¿no? Claro, si es transitorio, pues bueno, no plantea demasiados problemas porque siempre es mejor medir algo a no medir nada. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en las conclusiones y en las comparaciones, ¿no? Informes de segunda generación, hay que ver el contexto, no tengo muy claro cuál es el contexto ahora, pero me imagino que se refieren, pues bueno, pues a sistemas que evalúan informes, ¿no? Informes, que hay un informe y después hay otra evaluación o un informe posterior que hace esa metaevaluación, ese metainforme. Bueno, eso es bastante frecuente en materia de consultoría o en materia de organismos internacionales, donde hay organismos que revisan, por ejemplo, los informes nacionales voluntarios, o bueno, o que hay el propio país aplica otra serie de criterios a la hora de informar, ¿no? A la hora de evaluar esos informes. Si ese es el contexto, ¿no? Tendría que leer el contexto para ver a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Gracias, profesor. Gabriela Garet pregunta: las ciudades tienen sus propios retos, pero una de las razones por las que crecen las ciudades se deriva de la descomposición del campo. Más que pensar en el futuro de las ciudades, hay que favorecer el campo y fortalecer la sinergia entre ambos. Los ODS en las zonas rurales son o tienen enormes deficiencias, por ello es importante la localización. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Pues hombre, no puedo estar más de acuerdo, pero desgraciadamente hay un debate en mi país desde hace muchas décadas, me imagino que en todos los suyos, pues esa migración del campo a la ciudad, ¿no? Y sigue produciéndose en la actualidad. Nosotros tenemos una expresión para esto, que es la España vaciada, ¿no? Se observa cómo el interior de España, aunque en poblaciones de menos de 20.000 habitantes viven aproximadamente 13 millones de personas, es aproximadamente la tercera parte del país, aproximadamente, un poco más del 40% del país. Sin embargo, pues se encuentra con que pues apenas es la población muy envejecida, nacen muy pocos niños y niñas, nacen muy pocos, y por lo tanto son muy poco atractivos desde el punto de vista del futuro, ¿no? A pesar de que las administraciones hacen esfuerzos enormes desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo, pero es que es casi ley de vida, ¿no? Después también, desde el punto de ley de vida, buscar mejoras, ¿no? En las ciudades, que tienen grandes oportunidades. Y es cierto que a veces, pues, grandes daños para la vida de las personas, tanto desde el punto de vista medioambiental como social. También la vida en pequeñas localidades tiene muchas ventajas, pues bueno, ya lo decían los griegos, ¿no? Y desde luego, pero también tiene desventajas desde el punto de vista, digamos, de la oclusión social, de la presión social, desde el punto de vista de que todo el mundo se ve, ¿no? Entonces, bueno, esto es casi inevitable. Ahora bien, yo esto lo tengo, precisamente estoy impartiendo ese tema en una de mis asignaturas en la facultad, ¿no? Que son los gobiernos locales. Hay una cuestión evidente, ¿no? Primero hay que garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tiene acceso en condiciones de igualdad a los mismos servicios públicos. Esto tiene que ser evidente. Eso supone un esfuerzo enorme y a veces muy costoso. ¿Por qué? Porque por economías de escala es mucho más fácil invertir donde son núcleos de gran población a núcleos de muy pequeña población. Y esto es muy costoso, sobre todo en países donde tienen, digamos, sistemas públicos débiles, ¿no? Esto es así. Entonces, otro aspecto, sin embargo, que sí que es muy importante, que es ver el mundo local, el mundo rural, sobre todo, como reservorios desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Este aspecto sí que es importante, en el cuidado de los bosques, el cuidado de las selvas, el cuidado de los ríos. Este aspecto cada día es más importante. Entonces ahí sí que necesitamos que haya fijación de población en el territorio y desarrollo, por lo tanto, social, económico, educativo, sanitario, tecnológico en ese territorio para que sea atractivo, ¿no? Porque realmente cumple una función para el conjunto del territorio, no solo para donde ellos están localizados. Entonces, bueno,
nos movemos en las tendencias históricas que provienen desde la noche de los tiempos, de ir a buscar núcleos más grandes para desarrollarse, para tener más seguridad, más futuro, y por otro lado nos encontramos con la necesidad de conservar el planeta y de conservar también nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza étnica, nuestra riqueza de las poblaciones tribales, etcétera, etcétera, de lenguas que se van a perder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, nos movemos con esa tensión. Al final es una cuestión de prioridades y de recursos. Pero sí que tienen una función social en estos momentos. La población rural, la población, digamos, no urbana, tiene una función social que cada vez cobra más importante, que es esta que le he dicho de la sostenibilidad, ¿no? Y también de la reserva cultural, ¿no? De reserva cultural, de tradiciones, de etnia, de costumbres, de lenguas, ¿no? Este aspecto cada vez tiene más importancia y tiene además importancia, como le señalaba el otro día, en el desarrollo económico del conjunto de un país, ¿no? Gracias, profesor. Ceci Ojeda pregunta lo siguiente. ¿Cómo sensibilizar a quienes asignan presupuesto para considerar dentro de los temas centrales de las instituciones la importancia de contar con información confiable y de primera mano para la buena toma de decisiones? Generalmente, la inversión en sistemas de información se percibe como muy costosa. Bueno, pues hay una serie de pistas que pueden leer ustedes y que dan los organismos internacionales. Cooperar. Cooperar abarata los costes. Cooperar dentro de un mismo país, con las universidades, con los sistemas científicos, con las empresas, con los sectores sociales. Cooperar es muy importante entre administraciones públicas. Este es un primer elemento. Después una reflexión, digamos, espero que no sea apocalíptica, ¿no? Puede ser caro desde el punto de vista de la obtención de información, que podemos abaratarla, también las tecnologías cada día ayudan más. Hay que capacitar, lógicamente, y formar a personas en estas nuevas tecnologías y en las tecnologías tradicionales como las ciencias estadísticas, desde luego hay que hacerlo. Pero miren, si ustedes no disponen, si en un país no dispone de información para tomar decisiones, habrá otros que tomen decisiones por ese país, sin duda. Es sin duda. Por ese país, como Estado, como gobierno, como instituciones, pero también sobre sus habitantes. Esta es una cuestión innegable. Entonces, el coste de no disponer de información propia y dejar que esa información esté en manos de otros o que la utilicen otros es elevadísimo, porque afecta a aspectos tan esenciales como el concepto de soberanía, como el concepto de decisiones políticas, como el concepto democrático, como el concepto de seguridad, como el concepto que tiene que ver con la propia identidad de la persona, con sus derechos, ¿no? Y esto es costoso, muy costoso no hacerlo, no conseguirlo por parte de los estados. Entonces hay que verlo en perspectiva. Si información para adoptar decisiones, siempre se va a producir esa información. Otra cosa es quién es el tenedor de la información. Claro, si yo a usted le vendo una obra pública y le vendo la obra pública sobre un diagnóstico que yo mismo he realizado, con unas necesidades que yo he realizado, con una situación de riesgo que yo he analizado y con una proyección y financiación que yo he realizado, usted está completamente vendido a lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que aceptarme, ya no por razones financieras, sino por desconocimiento. Y esto significa débil soberanía y débil democracia. Gracias, profesor. María Peche pregunta. Muchas instituciones públicas reportan sus estadísticas por la cantidad de trámites que realizan, lo cual sustenta su gasto. Sin embargo, se requiere la información de personas atendidas y cuántas veces fueron atendidas y qué calidad de atención recibieron. ¿Cómo solucionar este objetivo diverso en el reporte? Miren, mi experiencia en la administración sobre estos asuntos es, digamos, errática, ¿no? Yo les cuento la experiencia. A mediados de los años 90, yo también era responsable, y diré, pues de cuántas cosas era responsable. Bueno, pues era responsable en ese gobierno autonómico también de los temas de información y comunicación y de los temas de reforma y modernización administrativa, ¿no? Bueno, ¿cuál era el paradigma de los años 90? Sistemas de información integral
muy complejos, a través de plataformas, donde los empleados públicos, los servidores públicos, introducían la información para alimentar el sistema global. Conclusión de aquello que era costosísimo desde el punto de vista de su diseño, de su implantación, de su seguimiento, de los equipos necesarios, informáticos y personales, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, en muy pocas palabras, es que los empleados, los servidores públicos, se cansaron de introducir datos en una máquina, en un sistema que no les reportaba directamente a ellos ningún beneficio. Con lo cual, ¿qué sucedía? Que no todo el mundo metía los datos, que eran datos incompletos, con lo cual el sistema se vino abajo. Y ya se sabe que, claro, un sistema de datos, pues si no tiene los datos ordenados y los tiene, digamos, completos, pues bueno, a la hora de analizarlos, pues efectivamente no sirve para gran cosa. ¿En qué momento nos encontramos ahora desde el punto de vista? Eso fue en los años 90, ¿no? Pues bueno, digamos, ahora pasamos de siglo y nos metemos hace 5 o 10 años, ¿no? Otra experiencia mía, pues lo mismo, similar, aplico esa lógica corregida, pues en este caso, en mi experiencia en el Instituto Nacional de Administración Pública, me encuentro con una situación similar y entonces llegas a una conclusión después de hablar también con tecnólogos, ¿no? Y especialistas en datos, ¿no? Miren, necesitamos sistemas lo menos intrusivos posibles, ¿no? Sistemas automatizados que obtengan la información directamente de la gestión, que no requiera aportación extra por parte de los servidores públicos, ¿no? Por parte de los empleados del servicio civil, que no precise, sino que sean las máquinas las que obtengan la información, las procesen y saquen las conclusiones oportunas. Esta es la clave en estos momentos. En no poner, porque si no, nos encontramos con que a la carga de trabajo que tiene un empleado público le tienes que añadir la actualización de la información, la actualización de los datos, etcétera, etcétera. Y eso no funciona. Eso ya nos hemos dado cuenta que no funciona. Por lo tanto, tenemos una ventaja que la tecnología permite que las máquinas hablen entre máquinas, que roboticemos esa información, que las bases de datos se conecten, porque están debidamente programadas, ¿no? Entonces, esta es un poco la conclusión que hay que obtener. Pero la siguiente conclusión es que esos datos ya son imprescindibles para gestionar los recursos humanos, gestionar la contratación, gestionar el presupuesto. Son imprescindibles. Necesitamos saber cuán de efectivas son nuestras decisiones. Y no meramente con carácter intuitivo, ¿no? Que puede tener importancia a la hora precisamente de solicitar el qué tipo de información o cómo debe presentarse esa información. Pero los datos deben ser lo más completos posibles y deben estar lo más pronto posible para que las decisiones que se adopten de corrección o de nuevas decisiones sean lo más efectivas posibles, porque si no, no podemos trabajar. Ya no es de recibo que simplemente trabajemos porque siempre se ha hecho así o trabajemos pues porque tenemos una información de primera mano de lo que nos dicen los responsables, ¿no? Esto no puede ser. Necesitamos datos. Ojo, que los datos y los datos fehacientes sobre el funcionamiento hay que saber interpretarlos, ¿eh? No son una ley, digamos, automática, ¿eh? Hay que también tener cuidado, no puede ser. Tenemos que basar los datos de las decisiones sobre la base de decisiones, las decisiones sobre la base de datos, pero no solo en los datos, porque hay otras consideraciones que se pueden tomar, de carácter social, de carácter económico, de carácter político, de carácter organizativo, que hay que contrastarlos con esos datos, ¿no? Puede decir, oiga, mire, aquí lo que es óptimo, por ejemplo, yo qué sé, es que la gente pues trabaje 12 horas al día, pero oiga, mire, la normativa no lo permite, ni digamos la humanidad lo permite, ¿no? Eso es si los datos dicen que si incrementásemos la productividad hasta no sé qué nivel, pues dedicado, y además pusiésemos más horas, pues entonces tendríamos mejor rendimiento. Ya, bueno, vale. Pero bueno, eso es lo que dicen los datos, pero claramente, oiga, tenemos otras consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Werner Salguero. Los indicadores son fundamentales para la toma de decisiones. Actualmente Guatemala se encuentra en proceso de elecciones, pero en los planes de gobierno no figuran como prioridad los ODS como la erradicación de la pobreza, la educación y la salud. ¿Qué han hecho otros países para crear un cambio? Bueno, los cambios de gobierno en muchos países han hecho con distinto color, ¿no? Pero han hecho que en algunos casos se arrinconen los ODS. Países donde había un enorme avance en ellos o una buena arquitectura de gobernanza de los ODS, pues se ha
se han retrasado, no voy a señalar a ninguno, ¿no? Al fin y al cabo son decisiones políticas, ¿no? Son decisiones políticas. Entonces es cierto que algunos, bueno, pues no hacen referencia a la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible, pero bueno, evidentemente las políticas educativas, las políticas sanitarias o las políticas medioambientales o el trabajo digno o la igualdad de género sí figuran en su actuación en las políticas públicas, ¿no? Esto es así, habría que fijarse. También es curioso que algunos de estos países que han cambiado la ruta que venían desarrollando durante años, cuando ha habido cambio de gobierno, sin embargo, después en los informes nacionales voluntarios, bueno, son muy positivos en el cumplimiento de la Agenda 2030, en sus informes, ¿no? Llama a veces la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los otros países? Bueno, donde más éxito hay de la Agenda 2030, en los países de su entorno, no voy a hablar a nivel mundial, ¿no? En el entorno de América Latina y el Caribe, es precisamente donde se ha producido una continuidad, porque ha habido previamente una alianza, un acuerdo político entre las fuerzas que podían alternarse. Este es un elemento fundamental. Pero pasa con la Agenda 2030 y con cualquier política. Es decir, que la Agenda 2030, hablando en terminología muy de Latinoamérica, no sea una política del gobierno, sino una política del Estado. Esto ayuda mucho. Muchas gracias, profesor. No tenemos más preguntas de momento, pero estamos cerrando a buen tiempo. Solamente antes de finalizar la clase de hoy, agradecerle al profesor una vez más por la presentación del día y a todos los alumnos. Y recordarles también lo que se indicaba al inicio de esta sesión, que todos aquellos que todavía no han entregado la evaluación individual que estaba prevista para entregarla hasta el día de ayer, tienen todavía tiempo. Vamos a dar una prórroga hasta el día jueves. Sería el día jueves 4 de mayo. Jueves 4 de mayo vamos a extender el plazo para que todos aquellos que aún no lo han hecho puedan hacer el envío. Y bueno, la participación del foro, recuerden también, si no han podido participar, bueno, el profesor Arenilla ha estado revisando todo lo que son sus respuestas y respondiendo las mismas. Profesor, palabras de cierre sobre la clase de hoy. Bueno, pues palabras de agradecimiento y palabras también de remachar lo que acaba de decir el profesor Barreto, ¿no? Vamos, no se desenganchen, no se rezaguen durante estos días, ¿no? Porque estamos en la primera semana efectiva, la segunda semana de curso, y después no se puede. Nuestra experiencia es que no se puede uno volver a reenganchar, no se puede, ¿no? Por lo tanto, hagan un pequeño esfuerzo durante estos dos próximos días, ¿no? Háganlo, y si necesitan ayuda, pues nos la piden individualmente, no hay ningún problema. Y desde luego hemos intentado aligerar en lo máximo posible las lecturas. Después, en la semana, digamos, de trabajo en grupo, pues ahí, hombre, hay un poco más de relax, porque el trabajo se comparte, por lo tanto, es llevadero. Por lo tanto, hagan un pequeño esfuerzo, simplemente prográmense un poco las lecturas, prográmense un poco el trabajo. Ya ven que el trabajo no tiene que ser muy extenso, es muy corto, son muy pocas palabras, 750 palabras, o sea que es una página y media, o sea que realmente no es mucho, y se puede hacer con cierta comodidad. Y además ya verán ustedes que a veces, pues efectivamente, uno cuando ve lo que tiene que hacer, pues a todos nos entran males, ¿no? Pero bueno, después cuando empiecen a hacer las lecturas, verán cómo tienen mucho interés y cómo muchas de las cuestiones que han planteado aquí se pueden resolver en esos foros, en esas lecturas y posteriormente en los foros. Muchas gracias, profesor. Y con estas palabras, para avanzar y no quedarse atrás, nos despedimos hasta la próxima sesión del día martes. Hasta luego. Muy bien. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo,
es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.